Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Me voy a poner chiquito y vamos a ir a mirar. La última vez lo que logramos era construir toda esa maquinería, la fábrica para hacer los rotores y las láminas reforzadas. Tenemos el cobre también, pero lo que no tenemos y lo que necesitaremos, vamos a ir rápido al hub, porque hay algo que nos falta todavía. Lo vamos a quitar la torre. Y en el hub tenemos yo creo un hito todavía que desbloquear en el nivel 2. Las plataformas de salto. Así que llenaremos lo que necesitamos aquí. Y a Milestone enviarlo. reached. Several El buildings aimed at cohete se factory va. traversal can now be accessed in the build menu. Me Caution is comeré recommended algunas during use of these nuecesitas. products. Entonces tendré la vida completa. Y devolvemos lo que no necesitamos por el momento. Listo. Así que tenemos las plataformas para saltar. Vamos a necesitar construir el ascensor espacial. Y para ese necesitamos algunas cosas todavía que no tenemos. Necesitamos el hormigón, ese tenemos. Y acá tampoco me gusta cómo está. Por el momento esto lo cambiamos más rápido. Acá quedan las placas paradas, acá no. Así que quitamos y ponemos acá un divisor. Divisor de transporte. Entra por aquí. Yo creo que eso fue MK1, sí. Y ponemos una unión de cintas. Así que ponemos también decirle aquí la mitad y la otra por allá. Listo. Así que una parte va a ir acá adelante hasta que está lleno. Esperamos. Y la otra parte va a ir hacia el otro lado. Voy a poner eso lleno. Entonces vamos a ver acá. Se bloquean y todas las placas van a ir a este lado. Entonces cuando este terminó su placa, va a rellenar este lado. Y el resto va a entrar acá. Aquí espero que vamos a tener también suficiente al final. Y yo creo que acá está el contenedor de las láminas para conseguir un poco más láminas. Listo. Láminas tenemos, varas nos faltan. Acá esto está trabajando bien. Le quitamos acá un poco. Ese tendré que rellenar rápido. No estoy más tan seguro si tenemos en una parte un stock de esas barras. No creo. Y ahora nos falta el cable. Creo que esto nos va a faltar bastante. Estos están andando. Esto acá también. Y acá tenemos una fábrica que ya paró de funcionar porque utilizaron todo. Eso fue el cobre donde también tenemos yo creo cable un poco y alambre. 237, nos falta todavía 100. Y a mirar cómo está acá. Este está vacío. Este también.
Este también, más cable, esto sí. Acá tenemos suficiente todavía adentro. Y este nos está haciendo barras perfectos. Este está guardando las barras y haciendo tornillos. Y los tornillos de acá van a ir a romperse en la máquina 24. Ya casi vamos a tener nuestro tiquete. Bueno, y la electricidad es un gran problema por el momento. Espero que vamos a poder, cuando lanzamos el cohete, desbloquear la siguiente forma de energía. Es 23, ahí no. Necesitamos madera y también de las hojas. Bueno, pero podemos casi construir. Acá tenemos todo desbloqueado, sí, así que es el ascensor espacial que necesitamos construir. Y todavía un poco de alambre que nos falta. Por ahí vamos al camino. El hormigón que tenemos no es suficiente todavía. En definitiva no es suficiente. Así que voy a intentar de mirar si construyo primero el ascensor en vez del lugar donde lo quería o donde lo pensaba. Creo que aquí no va a funcionar. Es demasiado grande. Por ahí va a funcionar. Así que lo construimos una vez y lo voy a querer desplazar después. Porque acá, como les dije, hay el pájaro volador. Y no sé cómo es. No lo quiero que choque con un edificio. Y por ahí tenemos agua. Y ahora tenemos todavía un poco de hormigón. Y vamos a ir a mirar hacia dónde queremos construir. Porque yo creo que la mejor cosa sería ir hacia este lado. Porque necesitamos las placas inteligentes. Las placas inteligentes las construimos con hierro, con rotores y con las placas reforzadas. Ambos tenemos, pero no tenemos en la cantidad que necesitamos. También lo que no estamos construyendo son ¿cómo se llaman? Esos cuadraditos. Estructuras modulares no las estamos construyendo y sería bueno que también las construimos. Así que vamos a abrir una segunda base de hierro. Y si miramos, tenemos el hierro. Yo creo que por aquí tendré que haber. Aquí hay varias minas. Yo creo que hay 3 minas acá, 2 acá, son 5. Así que tendremos que ir para ese camino. Entonces vamos a construir desde la base. Hacia allá. No sé si es mejor si pasamos por arriba. Creo que no sería mal. Y habría que ir a mirar también por hojas definitivamente antes que se nos apaga el generador. 4 minas hasta.
Y acá dos más. Perfecto. Vamos a buscar el hierro de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minas. Y con eso tendremos que tener suficiente para lograr hacer todo lo que pensábamos. La pregunta es el pájaro. ¿Dónde lo tenemos? Ahí viene. Sí, su ruta es siempre la misma. Pues entonces por aquí no tendríamos problema con él, ¿o sí? No, no, está viniendo hacia acá. La pregunta es ¿hasta dónde? Porque creo que después va a dar la vuelta hacia allá. Acá está bajando hasta. Es que está literalmente allá sobre las minas. Lo que podríamos hacer es construir entonces la... No, es que tendremos que ir hasta allá. Yo supongo donde está el grande. Para construir la fábrica. Porque acá nos va a molestar. Así que a ver hasta dónde llegamos. Porque ya se nos va a acabar el hormigón. Sí, yo creo que unos 3, 4 más. Entonces no les bloqueamos la vía acá. Y podríamos construir un poco más abajo, yo creo que así que... A ver si lo logramos así. Ya se nos está yendo. No. De vuelta. Y ahora, sí, eso es lo que nos pasó. Que no tenemos más energía. Que no nos matemos. Buscar las hojas. Y una electrobabosa verde. Dependiendo qué sorta de minas esto es, necesitaremos esas electrobabosas. Ahí no, ahí viene. ¿Dónde se fue? De acá arriba lo puedo. Espero que fue el único. No me gustan los bichos esos. Hojas, hojas, hojas. Necesitaremos muchas. Lo mejor sería que tendremos más que 4000, yo creo. Porque eso nos va a costar. Ahí hay un bicho y una cosa. Se ve interesante. Pero el bicho no me gusta. No me gusta. Sí, hay bastante bichos en esta zona. Pues más bien son chiquititos, no tan grandes, fácil a derrotar.
Pero sí, hay mejores armas para matar a los bichos en vez de lo que estamos cargando. Ahí está el bicho. Esperamos que no nos vea y nosotros seguimos acá con el pasto, con las hojas. Bueno, y acá es el elevador, el ascensor espacial. Lo voy a construir después cuando tengamos todo listo allá, donde lo quiero construir. Y acá necesitamos esas 50, no láminas, sino que placas inteligentes. Acá recoge a más 1200. Necesitamos mucho más. Ay, 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 ay. Madera, eso es bueno. Por ahí hay un bosquecito, pero no sé si tenemos criaturas malignas que atacan. Eso no quiero. Por abrir. Ay, 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 no, 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 no. ¿Los vieron? No. Y además son dos. Que no se mueran. Ahora uno. Sí, que... No, 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 no. Está bueno. Solo nos atacar sin que nos hagas daño. Hay uno más. Sí. Bueno, espera. Lo que vi. No me gustó. Ahí tenemos una planta. ¿Lo alcanzaron a ver? Es allá. Cuando nos acercamos, se levanta y va a tirar unos peitos. Un gas. Se le va a salir un gas. Se abre. Uy, 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 ¿qué fue eso? Ahí le está saliendo. Y arrancamos. Es más o menos la misma cosa como el gas que tenemos allá adelante. No sé si a lo mejor más tarde en el juego podremos combatirlos. Sería excelente. Por acá tenemos mucha madera. Lo que es genial para nosotros. Y una fruta. Comemos un poco de frutas. Ahí veo nueces. También tenemos acá. Y listo. La vida rellenada. Ah, mira que no toquemos a esa planta maligna. Y que no hayan más bichos. Solo vengo por el pasto. Las hojas, la madera. Tenemos todavía espacio. La madera es mejor para nosotros porque nos da más resursa. Así que... hola. Yo creo que con esta fruta podría funcionar que le digamos hola. ¿Cómo la pongo? La pongo así. Venga. Hola. Que vengas.
¿Está viniendo? Hola, perito. Como que no tengo suficiente espacio. Bueno, la recogemos y... ¿Dónde está el perito? ¿Dónde está el perito? Aquí. Perito. Venga. Aquí. Una fruta. Sí, 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 sí. ¿Se la comió? ¿A dónde va? Perito, ¿a dónde vas? Ahí lo podemos acariciar. No más. Bueno. Nos dejó allá la fruta y no se la comió. Mismo cuento. Recogerlo. Cambiarlo. Así se la comió. Porque tuvimos 3. Así que funcionó. Pero que venga aquí a comer. Y se escapa. Pero seguramente se comió uno más. ¿Sí? ¿Cuántas veces habría que hacer esto? Ahí adelante está. No vayas tan lejos. ¡Ay! Por Dios. ¿Quién te invitó a nuestra fiesta? Estaba con el perito. Bueno, perito, de vuelta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdimos a nuestro perito. Bueno, igual voy a poner aquí ya anda la maquinería. Las hojas vienen acá. Y vamos a mirar porque necesitamos más. Tiene todavía, pero con eso funciona que ellos están trabajando. Y nosotros vamos a ir a la búsqueda del perito. ¿Dónde está? Más madera. Sí, si quitamos acá, mejoramos nuestra vista. Pero se nos fue el perito. Y no tengo la más mínima idea dónde se fue. Ahí hay otro bicho más. A ver si lo alcanzamos. Nos quitó vida. Acá que tenemos caliza, bauxita y azufre. Caliza normal. Pero el perito, el lizardo, ¿a dónde se fue? Bueno, recogemos acá. Más tarde vamos a necesitar eso. Yo creo que es para el aluminio que vamos a necesitarlo. Y perito. Se nos fue. Ya no lo veo más. Pero yo creo que si le damos suficiente nos seguirá. Y azufre. Ah, no, acá, azufre. Data shows this is a Azufre mix of sulfide para
hacer las bombas, si no me equivoco. Tenemos nuevos datos, eso es bueno. Nueces, pasto, hojas. Acá ya recogimos la fruta. Por acá yo vi todavía. Y me gustaría ver el perro de nuevo. A ver si lo vamos a encontrar todavía. A lo mejor hay que encerrarlo. Y acá tenemos más bauxita. O hierro. Hierro. Frutas. Nueces. Hojas. Tenemos de todo acá. Más. Sí, quisiera ver cómo es eso con el perrito. Para eso lo tenemos que encontrar otra vez. Ya estamos haciendo. Así que devolver. No está acá adentro, ¿no? No, esos son frutas. Esperamos que este nos está produciendo suficiente. Necesitamos para 7. Para varios generadores. Limpiamos un poquito lo que tenemos. Acá tenemos otra vez un poco de hormigón. Bueno. Ah, no. Eso queremos tener. Pues no creo que 17 es. Así tomamos unos 10. Esto lo podríamos construir. Esfera de Mercer. Todo esto no lo podemos utilizar por el momento. Y tenemos la esquirla que vamos a hacer. Que tenemos más lingotes de hierro. Bueno, hacemos los lingotes. La caliza la podremos botar. No nos hace falta 2 que nos bloquean nuestra producción o nuestro inventario. ¿Y qué hacemos? Hagamos las barras de hierro. Listo. Ahora tenemos un poco más de espacio. Tendría que funcionar. No. Sí, lo que estamos haciendo ahora es un poco explorar el mapa. Buscar el perro. Y sobre todo tenemos que llenar esos contenedores con hojas y con madera. Ahí está. Ahí está. ¿Será que nos vea?
Sí, 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 que venga. Un lagarto. Ya lo ponemos. Y nos puede traer algo. Así que nos va a seguir. Parece que sí. Bueno, a ver lo que nos va a traer. Nos sigue. Tenemos un lagarto que nos va a seguir. No sé hasta dónde, pero aquí que hay bauxita. Por algo estaba como con mariposas. No, todavía no tenemos nada de él. El bosque ya se está viendo más vacío. Sí, no sé de dónde salieron esas mariposas. Pero en todo caso tenemos mucha madera acá. Y hojas también. Esperamos que no nos ataquen. No tiene nada todavía. ¿Será que hay que darle más? Si saben cómo funciona eso con el lizardo, ponlo en el comentario. Entonces miraré. No sé si me va a seguir ahora todo el tiempo. No, 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 no. No quiero el gas. ¿O qué va a pasar con él? Acá también hay más caliza. Y uno de nuestros famosos enemigos, amigos, monstruos, lo que sea, pero nada bueno. ¿Y dónde está nuestro perrito? Por allá. ¿Dónde se fue? No nos siguió. Bueno, volverá un día seguramente. Y si no, aquí está. Muy bien. Hola. Hojas, pétalos. El bosque estuvo bueno con la madera. Ahí hay una electro babosa. ¿Qué más habrá? Ahí está. Hola. Y acá arriba también. Ay, 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 ¿qué fue eso? ¿Quién fue más bien? No. Nos morimos. Bueno, eso también es parte del juego. Entonces, ese parece que es uno fuerte. A comer nueces. Llenar la vida. Y nos morimos. Listo. Son varias nueces que necesitamos para este proceso. Las máquinas están paradas. Estas no todavía. ¿O sí? No, estas siguen produciendo
Y aquí también. Así que ir a nuestra caja. Caja. La caja perdida. Por suerte que no estaba lejos. Pero con cuidado. La arma. Ay, por Dios. Eso no fue el otro. ¿Dónde está? Ahí está el perrito. ¿Dónde está? Ahí está. Ay, como... Me encantan esos bichos. Pero había un otro. No eras tú. No, fue otro que estaba atacándonos. Uno de esos allá. Y no es solo uno, son varios. ¿Me trajiste un regalo? ¿No? No lo puedo. No me abre más. Y se va. Bueno. Adiós. A ver si logramos esta babosa. O también habrá un animal acá protegiéndolo. A cobre tenemos por abajo. Sí. Bueno, yo creo que no es buena idea estar acá con este. Uy, 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 uy. ¿Dónde se va? Uno tenemos. Ese es un grande. O me pareció tan grande. Yo lo vi como muy grande. ¿Qué tenemos aquí? Un montón de cosas. Allá tenemos ese bicho. Pues ya que estamos con los bichos intentando a matarlos. Pues es más grande. Que se muere. Y acá tenemos esfera de Mercer. Que tendremos para... Ya sé. Hacemos producción, estación. Y hacemos aquí un poco de las esquirlas. Tenemos dos caracoles. O es electrobabosa, lo que significa que lo pudimos sacar despacio. Y ahora tendremos que estar capaz de ir a buscar esa esfera. No tenemos espacio. Para hojas, sí. Acá hay mucho que no quité todavía. Y yo me fui tan lejos tampoco, pero me fui lejito. Esto aquí. Acá. 200. Y aquí necesitamos no mucho, porque ya lo hace bien. Pero sería bueno que este avanza 60 por minuto.
Y tenemos a 9, yo creo que son. Sí, son 9. Porque este está amarillo. Insertar combustible. Y este está sin energía para insertar combustible. Rojo, amarillo. No entiendo. Así que por lo menos necesitaríamos 9 de esos 200. ¿Qué le pasa acá? Conectado. Pues no avanza. Le vamos a ayudar. Y vamos a hacer un taller aquí. A lo mejor somos un poquito más rápido. Porque eso de esperar a los 9. Pues igual nos va a costar mucho tiempo. No, eso se tarda. Eso se tarda mucho. A entregar lo que no tenemos que llevar con nosotros. 105 hormigón. Con eso. Sí, porque no están recogiendo hormigón. No lo están produciendo. Así que necesitamos el biocombustible. Acá se llena rápido. Bueno, metemos esto acá. ¿Cuánto? 50% anda. 12 consume, 30 conseguimos. Así que si le hacemos acá las 3 esquirlas, 150 y nos alcanza 25.3. Es enorme el cambio que hace. Esas esquirlas consumen más energía, pero y si le cambiamos acá, que vaya más rápido, eso está bueno, pero este acá, que entre más rápido si la madera lo hace mucho más rápido llenar los 200 de biomasa. Son 60 por minuto. Así que de la madera vamos a recibir más. Y así tendrá que funcionar que se llena. Eso fue un buen cambio. Acá. Sí, 200. Y acá no avanzamos. Bueno. La mitad aquí. Tiene 100. Ay, sí. Eso con las hojas, recogerlas es un desastre. Tampoco sé si hacemos más bien las placas reforzadas, las láminas, placas inteligentes, con lo que tenemos ya, porque algo estuvimos produciendo. Construimos una parte, a lo mejor ya logramos enviar el ascensor espacial. Porque estos no trabajan nada. Y son 50, pero no quisiera avanzarle allá si no tengo todavía la producción para eso.
un desastre. Necesitamos el hormigón y el hormigón solo conseguimos por momento si hacemos energía. Y la energía la recogemos de la madera. Y eso no quiero. Quiero que sea automatizado lo máximo que podemos para evitarnos esos problemas. Si le paso por acá, no me deja. Así que uno más. Ahora tendremos que poder hacer uno más. Aquí harían falta doble rampas. Acá lo tenemos, yo creo que todo hacia ese lado. Ay, pero así lo tuvimos, yo creo. Así que aquí está dando vuelta. En este lado estamos seguros y construimos hacia allá. Y lo que también tenemos caliza por aquí y por allá. Y tenemos algunos monstruos. Pero con eso vamos a poder vivir. Nos tocará deshacernos de ellos. Entonces, por aquí. Eso se ve precioso. Y ponerle allá el ascensor espacial. Me encantaría. Me encantaría, pero no tengo la posibilidad de... O sí tendría. Por el momento no tenemos hormigón. Y sin hormigón no puedo construir acá. Así que sería bueno de conectar el hormigón acá. Pero para eso necesitamos energía. Energía no tenemos por el momento, así que a mirar si lo hacemos nosotros mismos. Tengo todavía un poco de frutas. Comemos lo que podemos. Y el taser. Bueno, lo que no necesitamos quitamos. Y a construir las no las podemos construir. Tenemos que construirlas por acá. Y no tenemos energía. ¿En serio que no podemos construir esto aquí? Parece que no podemos. Así que sí o sí necesitamos energía. Ay, no. ¿Cómo avanzan acá? 7 se gastó. Ahora sí. Este no está trabajando tanto como puede. Está al 32%. Podría trabajar mucho más rápido.
Pero este no se deshace demasiado rápido de su material. Así que así podría ser que ya trabaja mejor. Tiene 8. Tienen que esperar. Bueno, le ponemos acá también. Rápido. Acá también necesitaríamos esto. Aquí no. Por acá este no trabaja al 100%. Pero con esto tendría que funcionar. Si él tiene 20 antes, perfecto. Antes que acaba. Pero le podríamos hacer una ayudita. Y le metemos esto aquí. Acá. Y así. Nosotros nos deshacemos de las hojas. Y ahora está bloqueando. Eso es bueno. ¿O que estaba bloqueando acá? No todavía. Tiene demasiado. Este hace 300 por minuto. Uy. Sí, claro que no alcanza así. Con una banda del 2. Y necesita 300 por minuto. Así que nos habría ayudado. Una mejor banda. Acá tenemos ya 5 llenos. Y tendremos que esperar todavía para 3 más. Pero lo que podemos hacer es 1, 2, 3, 4, 5. No, así no lo quería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No serán los 200 esperados, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Definitivamente vamos a necesitar eso por la simple razón de a uno podría quitarle el combustible. Porque son 270 que consumimos o que hacemos y ahora solo son 240 y utilizamos máximo 238. Así que estamos justo perfecto y en caso que lo necesitamos lo utilizamos. Bueno, necesitaremos a mirar por las placas. Ensambladora. Lo hacemos para poder avanzarle un poquito más rápido para llenar nuestro ascensor mientras que nosotros estamos produciendo hormigón. Y este tendría que andar al 100% sin energía. Porque sin energía... Que... Ay, 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 no. Ya sé por qué.
necesitamos esta. 270. Tenemos suficiente. Sí, porque le pusimos al 240, lo que significa que alcanzaba para lo que conectábamos. Pero apenas comenzamos a conectar este, y ese nos dio el problema. Como esperan, nos dio el problema que gastó más energía de lo que producimos. Pero necesita 2 rotores por minuto, 2 placas reforzadas, lo que significa, con eso ya lo tenemos. Tenemos 100 placas así. Estupendo. Y acá los rotores se están produciendo. Eso es perfecto. Alambre yo creo que también era una posición que nos hizo falta. Y tendremos que tener ahora un poquito mucho. ¿Cómo vamos con el cable? Muy bien. Y nuestra producción por aquí. El talador lo recogemos porque el hierro de aquí no creo que hace falta, pero fundición no va a funcionar. Fundición hacia allá, conectarlo hacia aquí. Espero que no se va a romper el fusil. 257. Perfecto. Y tenemos acá todavía demasiado. Entonces estos tendrían que ser del 2. Y nuestro tiquete 2 para imprimir. Lo que significa que tenemos ya cosas que podemos comprar en nuestra tienda. Tenemos la organización donde tenemos las escaleras, las barandillas, la luz. En las paredes tenemos ventanas, tenemos las diferentes puertas, y para las bandas. Eso es algo, si queremos construir nuestra base completo, lindo, necesitaremos estas paredes. En accesorio, por el momento podemos comprar montura para las paredes donde podemos colgar las bandas. Tenemos para la tubería el Hypertube y también los conectores MK1, lo que sería genial en vez de esos postes que tenemos por aquí. Tenemos como chiquititos que podemos poner a la pared de un lado o de dos lados. Cimentones, muy importante, las doble rampas nos facilita muchísimo. Las rampas invertidas, el paquete de expansión de cimientos donde hay de vidrio, vehículos, el carrito de fábrica y acá las estatuas. También como pudimos comprar una taza de café. Existe yo creo una todavía de oro, pero eso es mucho más avanzado en el juego. Y tendremos piezas que pudimos comprar, pero yo no le veo el sentido de comprar las piezas más
Por ejemplo, balizas, esas las podríamos hacer nosotros mismos en vez de comprarlo. Así que si miramos acá, son 240 que hace por minuto. Y 240 necesitamos, acá vamos a ver, se va a ir por 4. Y después cuando 1500 puntos necesitamos para conseguir otro tiquete. Y esos 1500 puntos van a subir. Así que el próximo a lo mejor también cuesta 1500, pero el siguiente va a costar 3000 o 10.000 más. Así que yo creo que vamos por el pack de doble rampa. Así nos ahorramos también las cosas. Así que los ponemos en el carrito. Comprarlo. Quitamos este. Este ya se acabó. Así que no gastamos la electricidad. Y este está trabajándole tranquilo acá. Lo apagué. Sí, le quité. Bueno. Así que mira cómo seguimos aquí con la electricidad. Cuánto biocombustible logramos a conseguir. La caliza lo está subiendo. Y a lo mejor le ponemos acá una banda también de la 2. Porque si no, este hace 150 por minuto. Sí. También eso no nos alcanza con la número 2. Le quitamos esto y metemos aquí. Necesitamos bandas más rápidos. Pero ya tenemos 4 de paquetes de 200. Madera tenemos todavía un poquito. Y las hojas tenemos un montón. Así que por el momento hoy hicimos mucha organización con buscar el biocombustible. Tenemos el plan de dónde vamos a querer poner nuestra fábrica para hacer las placas inteligentes. Colocamos el ascensor espacial. Y si tenemos suerte, tenemos 50 placas inteligentes, lo que no tenemos. Así que eso vamos a hacer en el próximo. Vamos a lanzar el cohete. Espero que también tendremos suficiente hormigón para poder avanzarle en la construcción. Y ahora tenemos nuevo esas doble rampas, donde significa que le ponemos y le podemos subir, bajar como nosotros queremos, sin tener que ir a poner primero una plataforma derecha y después una plataforma de una rampa. Con eso es genial. Así que sí, les diré muchas gracias por mirar y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, a la próxima.